Bienvenidos a Dossier del Crimen, el podcast donde desenterramos los casos más oscuros y complejos de la historia criminal. Los saluda Jacqueline Isa y en esta ocasión nos adentramos en la escalofriante y profundamente perturbadora historia de Harold Frederick Shipman, el médico de cabecera británico que traicionó el juramento hipocrático de la manera más monstruosa imaginable. Conocido por la prensa como el Doctor Muerte, Shipman no fue un asesino impulsivo ni uno que dejara un rastro obvio. Operó durante décadas bajo una fachada de respetabilidad, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico en la historia documentada del Reino Unido. Su historia no es solo la de un depredador astuto, sino también la de un sistema que falló en proteger a los más vulnerables. Y crucialmente, es la historia de sus víctimas, hombres y mujeres, en su mayoría ancianos, que depositaron su confianza y su salud en manos de quien, en secreto, les arrebataba la vida. Con el mayor respeto y solemnidad, hoy intentaremos darles voz y recordar la humanidad que les fue robada. Harold Shipman, también conocido como Fred, nació en Nottingham, Inglaterra, el 14 de enero de 1946, en una familia de clase trabajadora. Era el segundo de 3 hijos y su infancia estuvo marcada por una relación particularmente cercana con su madre, Vera. Un evento que lo definió ocurrió cuando Shipman tenía 17 años. Su madre falleció tras una dolorosa batalla contra el cáncer de pulmón. Durante sus últimos meses, Harold fue testigo de cómo los médicos aliviaban su sufrimiento con morfina. Se dice que la observación cercana del alivio que la morfina proporcionaba a su madre, administrada por médicos en sus últimos días, pudo haber sembrado una compleja y distorsionada semilla en su mente, una fascinación por el poder de los opiáceos y quizá por el control sobre el umbral entre la vida y la muerte. Esta experiencia, aunque especulativa, es a menudo citada por criminólogos al intentar desentrañar sus motivaciones. Shipman estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds, graduándose en 1970, y 4 años después comenzó a trabajar como médico general en Yorkshire. Sin embargo, ya en 1975 su carrera se vio empañada. Según un artículo de Infobae del 14 de enero de 2024, Shipman fue descubierto falsificando recetas de peditina, un potente analgésico opioide, para su propio consumo. Fue multado con 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Sorprendentemente, este grave abuso de confianza y delito profesional no resultó en el fin de su carrera médica. Tras este traspié, Shipman encontró un nuevo comienzo. En 1977 se unió como médico general al Donnybrook Medical Center en Hythe, un pueblo obrero en el área metropolitana de Manchester. Durante los siguientes 15 años cultivó una imagen de médico de cabecera ejemplar. Era visto como un hombre trabajador, quizá un poco distante o arrogante para algunos colegas, pero indudablemente dedicado a sus pacientes. En 1992, sintiéndose lo suficientemente establecido y con una base de pacientes leales, abrió su consulta privada en el número 21 de Market Street. Fue aquí, en la intimidad de su propia consulta y en las visitas a domicilio, donde la verdadera naturaleza de Harold Shipman se desató con una frecuencia aterradora. Sus pacientes, en su gran mayoría mujeres ancianas, muchas de las cuales vivían solas, lo veían como un confidente, una figura de autoridad y cuidado. Diversos medios lo describen acertadamente como el amable médico de cabecera, y esta imagen, construida meticulosamente a lo largo de los años, se convirtió en su escudo y en su arma más letal. Nadie podía imaginar que las visitas del Dr. Shipman, a menudo acompañadas de una taza de té y una charla tranquilizadora,
serían la antesala de la muerte. Su método era escalofriantemente simple y efectivo: administrar una sobredosis letal de diamorfina, que era una heroína de grado médico, fármaco que además él podía obtener y manejar con relativa facilidad. Luego, con una frialdad calculadora, falsificaba los historiales médicos de sus víctimas, añadiendo entradas post-mortem que sugerían un deterioro natural de la salud, justificando así la muerte repentina. Se aprovechaba de la avanzada edad y de las dolencias preexistentes de muchos de sus pacientes para que las muertes parecieran plausibles. Su modus operandi incluía asegurarse de que no se solicitaran autopsias, a menudo persuadiendo a las familias en duelo de que no eran necesarias, jugando con su confianza y su vulnerabilidad en momentos de shock y dolor. Algo muy importante para este podcast es que no olvidemos a quienes sufrieron su traición. No eran simplemente ancianas, eran Eva Lyons, de 87 años, quien disfrutaba de sus crucigramas diarios y la compañía de su gato, o Mary Queen, de 67, que esperaba con ilusión la visita de sus nietos cada fin de semana. Winifred Mellor, de 73 años, era conocida por su generosidad en la comunidad y su amor por la jardinería. Lily Crossley, de 71 años, quien falleció en 1995, e Irene Chapman, de 67, o Jean Lilly, de 59, mujeres vibrantes cuya confianza fue su sentencia. La lista revelada por la investigación Shipman es extensa y desoladora, superando los 200 nombres, incluyendo a mujeres como John Harding, de 82 años, o Hilda Hibbert, de 80. Los hombres también fueron víctimas, aunque en menor proporción, como Arthur Stopford, de 78 años. Cada uno de ellos representa una vida rica en experiencias, afectos y recuerdos que fue brutalmente silenciada. La BBC, en su artículo sobre médicos asesinos, subraya cómo estos criminales explotan la sagrada confianza inherente a la relación médico-paciente. Las víctimas de Shipman no fueron atacadas en un lugar oscuro por un desconocido. Fueron asesinadas en la aparente seguridad de sus hogares o en la consulta de su médico, por el hombre en quien depositaban su confianza para preservar su salud. La caída de este imperio de engaño y muerte comenzó con una víctima que, a diferencia de muchas otras, tenía una familia que no estaba dispuesta a aceptar las cosas sin cuestionarlas. Kathleen Grandy, la vivaz exalcaldesa de Hyde, de 81 años, falleció súbitamente en su domicilio el 24 de junio de 1998. Shipman fue el último en verla con vida y certificó su muerte por vejez. Sin embargo, la hija de la señora Grandy, Angela Woodruff, una abogada con, como describe Infobae en su artículo del 13 de enero de 2025, que tenía buen olfato, quedó consternada al descubrir un testamento sospechoso. Este documento, aparentemente redactado por su madre poco antes de morir, dejaba la totalidad de su considerable patrimonio, un poco más de $500,000, al Dr. Harold Shipman. El testamento estaba torpemente mecanografiado en la misma máquina de escribir que Shipman poseía, y la firma parecía una falsificación evidente. Angela Woodruff no dudó, llevó sus sospechas y el testamento a la policía. Inicialmente, la policía de Grand Manchester se mostró reacia. De hecho, meses antes de la denuncia de Angela Woodruff, ya habían surgido serias preocupaciones. La doctora Susan Booth, una colega de una clínica cercana en Hyde, junto con la funeraria local, regentada por la familia Macy, notaron un alarmante y estadísticamente improbable número de muertes entre los pacientes de Shipman, especialmente aquellas que ocurrían en sus domicilios y eran seguidas por rápidas cremaciones solicitadas por el médico. Alertaron a la policía de Manchester, pero ésta realizó una investigación superficial, quizá porque no querían creer lo peor de un colega médico o por falta de pruebas contundentes en ese momento. La policía concluyó que no había nada sospechoso.
Pero la evidencia presentada por Woodruff era demasiado concreta para ser ignorada. Se ordenó la exhumación del cuerpo de Kathleen Grundy. Los análisis forenses fueron concluyentes. Había muerto por una sobredosis masiva de diamorfina. La investigación, ahora con un impulso renovado y aterrador, se expandió exponencialmente. La policía comenzó a examinar con lupa cientos de certificados de defunción firmados por Shipman. El patrón que emergió era inconfundible: un número desproporcionado de sus pacientes, especialmente mujeres mayores que vivían solas, fallecían inesperadamente en sus casas, a menudo poco después de una visita del doctor. Muchas habían sido incineradas, eliminando así la posibilidad de pruebas forenses. Pero había una pieza muy importante en el caso. La computadora de Shipman reveló que había estado alterando sistemáticamente los historiales médicos de sus víctimas después de su muerte, añadiendo síntomas y condiciones que justificaran retrospectivamente un fallecimiento súbito o la supuesta necesidad de opiáceos. Es decir, esta manipulación de registros era una parte fundamental de su método para evadir la detención. El 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado, acusado inicialmente del asesinato de Kathleen Grundy. La conmoción en Hyde y en todo el país fue inmensa. El amable doctor, pilar de la comunidad, ¿era un asesino? Su juicio comenzó en octubre de 1999 en la Corte de la Corona de Preston, enfrentando cargos por el asesinato de 15 de sus pacientes, seleccionados por la Fiscalía por la solidez de la evidencia. Durante los casi 4 meses de juicio, Shipman se mostró impasible, arrogante y en ocasiones indiferente. Mantuvo su inocencia en todo momento, sin ofrecer jamás una explicación, una disculpa o una muestra de remordimiento. El 31 de enero del año 2000, tras 6 días de deliberación, el jurado lo encontró culpable de los 15 asesinatos y de un cargo de falsificación por el testamento de Kathleen Grundy. El juez Forbes lo sentenció a 15 cadenas perpetuas consecutivas, con la recomendación de que pasara el resto de su vida en prisión. En sus comentarios finales, el juez describió a Shipman como un individuo malvado y siniestro, que había pervertido su posición de confianza. La condena, sin embargo, era solo la punta del iceberg. El gobierno británico, ante la magnitud de los crímenes y las evidentes fallas sistémicas, ordenó una investigación pública masiva, conocida como The Shipman Inquiry o la investigación Shipman, que fue presidida por la dama Jane Smith. Su mandato era doble: determinar el número real de víctimas de Shipman y analizar a fondo cómo pudo cometer tantos asesinatos durante tanto tiempo sin ser detectado, proponiendo también reformas para prevenir futuras tragedias. Los informes de esta investigación, que fueron publicados en 6 partes entre 2000 y 2005, fueron escalofriantes y reveladores. Se concluyó que Harold Shipman había matado, con certeza, al menos a 215 de sus pacientes. Se estimó que la cifra real podría ascender a 250, e incluso se consideró la posibilidad de más víctimas no identificadas. La más joven tenía 41 años y se llamaba Peter Lewis, aunque la gran mayoría de sus víctimas eran mujeres mayores de 65 años. El informe destaca algunas de las recomendaciones cruciales que surgieron: una reforma completa del sistema de certificación de defunciones, un monitoreo mucho más estricto de la prescripción y el uso de drogas controladas, y una mejora significativa en la supervisión y rendición de cuentas de los médicos generales, fortaleciendo los conceptos de gobernanza clínica. Se puso de manifiesto una cultura de excesiva deferencia hacia los profesionales médicos y una alarmante falta de mecanismos de alerta temprana. La pregunta que resuena hasta hoy es ¿por qué? ¿Cuál fue el motor de tanta maldad? Shipman nunca lo reveló,
se llevó sus secretos a la tumba cuando se suicidó en su celda en la prisión de Wakefield el 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años. De una manera muy cobarde, no dejó ninguna nota, y menos una explicación para el tormento infligido a cientos de familias. Las teorías son variadas y en última instancia especulativas. ¿Experimentaba una suerte de complejo de Dios, disfrutando del poder absoluto sobre la vida y la muerte? ¿Estaba, de forma macabra y retorcida, recreando la escena de la muerte de su madre, pero esta vez con él en control total de la morfina y el desenlace? Algunos psicólogos sugieren que pudo haber desarrollado una adicción al acto de matar, donde la emoción y el control eran la recompensa. Por lo general, no robaba a sus víctimas, ni había un componente sexual, simplemente las eliminaba. El impacto de sus crímenes fue devastador y multifacético. Erosionó profundamente la confianza pública en la profesión médica, especialmente en las comunidades pequeñas donde el médico de cabecera es una figura central de apoyo y cuidado. Para las familias de las víctimas, el legado es de un dolor incalculable, la traición de una confianza sagrada y la lucha por comprender cómo el hombre que debía sanar se convirtió en un ángel de la muerte. La historia de Harold Shipman es una crónica sombría de la capacidad humana para el mal, oculto tras la más ordinaria y respetable de las fachadas. Pero más allá del monstruo, es vital que recordemos a quienes perdieron la vida: Kathleen Grandy, Sarah Ashworth, Alice Gordon, Lily Crossley, Irene Chapman, Jane Lilly, Eva Lyons, Mary Quinn, Winifred Mellor, John Harding, Hilda Hibbert, Arthur Stopford, Peter Lewis y las otras 200 víctimas cuyas vidas fueron truncadas. Cada nombre cuenta una historia y cada historia carga con una familia desgarrada. Hoy, en Dossier del Crimen, hemos querido ir más allá de la crónica del crimen para rendir un homenaje, por pequeño que sea, a la memoria de aquellos que ya no están. Su confianza fue vilmente traicionada, pero sus vidas, su dignidad individual y el amor que inspiraron merecen ser reconocidos con honor, mucho más allá de la oscura sombra de su asesino. Así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme en este Dossier del Crimen. No se olviden de seguir a @Dossier del Crimen en Instagram para que accedan a más información relevante. Si este episodio les gustó, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y suscribirse en Spotify y YouTube. Soy Jacqueline Isa y me despido. Hasta una próxima oportunidad.